viendo acá en pantalla cuál va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Comentarles lo siguiente, una aclaración, digamos, respecto de la semana pasada, del día martes. Hubo una confusión aparentemente con el Zoom, por eso no pudimos dar la clase, porque los días martes tenemos clase de 19 a 21. Yo había recibido la notificación de la facultad avisándome del Zoom, pero me habían puesto de 17 a 19. Yo no la había corroborado, como hago habitualmente, hasta una media hora antes de comenzar la clase, que entro, preparo y demás. Cuando yo entro el martes 18:30 más o menos, me encuentro con que el Zoom lo teníamos desde las 5 de la tarde, de 17 a 19. No sé qué pasó. Yo pasé bien los horarios, pero evidentemente hubo una confusión con la gente que adjudica el Zoom. De igual manera, por cualquier cosa, si se podía, yo quedé hasta las 7:30, 19:30 esperando por si llegábamos a tener Zoom y se les podía avisar a ustedes, pero bueno, la doctora Galarza me dijo que no, que seguramente no se les habían pasado mal la información o entraron para las 5 de la tarde y bueno, ese fue el motivo. Propuse que el viernes pasado tener una clase como para recuperar, pero no se podía porque no había disponibilidad del Zoom ya para el viernes. Y bueno, ayer tuvimos feriado, por eso recién nos reencontramos hoy con nuestras clases. La semana que viene, lógicamente, lunes y martes, yo de rutina ahora ya voy a mandar, como hice para esta semana, el día viernes, yo llamando las fechas y horas de todas las clases que vamos a tener en la semana, por si por ahí hay algún malentendido que no vuelva a suceder. Por eso fue no tuvimos clase, digamos, el día martes, fue involuntario. Respecto a lo que me preguntaban acá sobre la fecha de la era, todavía no me avisaron, ni bien me avisen, yo se les voy a avisar con anticipación, por supuesto. Y una cuestión más, hoy estuve hablando con Cintia, con la doctora Bongers, me estuvo pasando los últimos talleres que estuvo armando, yo ya le di el ok para que los suba a la plataforma y supongo ya los habrá subido o los estará por subir en breve. Fíjense que trabajó muy bien con un taller, digamos, que sería un poco repaso de lo que habíamos visto en tórax, y sobre todo estuve viéndolo donde hace una recopilación sobre todos los signos que fuimos hablando en tórax. Está muy bien tenerlos en cuenta, refrescarse. Y otro taller que yo le pedí especialmente que lo haga para ustedes, sobre insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Si ustedes se acuerdan, yo ya les había comentado algo de eso. Está muy bien hecho, muy detallado, con muchas imágenes en radiología y en tomografía computada, cosa de poder tener, digamos, en claro la diferencia o las diferencias y también las similitudes entre insuficiencia y edema. Les había comentado un tema que frecuentemente se confunde, digamos. Nosotros vamos a ver hoy lo que tiene que ver con mediastino y fundamentalmente nos vamos a basar en la tomografía computada, porque desde el inicio, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que era el estudio de elección para meternos imagenológicamente en el mediastino. La radiología aporta poco y nada o datos muy básicos respecto al mediastino por el hecho, ¿se acuerdan que lo dijimos?, de la superposición de imágenes de estructuras anatómicas que tenemos en el mediastino. Con la tomografía computada se soluciona ese inconveniente por el plano de corte, lógicamente. Entonces, hoy abordaríamos este tema y nos quedaría solamente, para redondear y terminar la parte de tórax, la próxima vamos a ver tomografía computada del tórax, pero una visión panorámica de todo lo que fuimos viendo, de todos los temas que fundamentalmente los analizamos desde la radiología. Bueno, ahora nos vamos a meter en los mismos temas, pero con la tomografía. Es lo último que vamos a hacer como para redondear lo de tórax. Más el taller de repaso que les pasó la doctora Bongers, más eso que les dije de los signos, lo de insuficiencia y edema, y cerramos. A partir de ahí
avanzaríamos con la segunda parte, que es el abdomen. Si hay alguna novedad de la ERA, yo les voy a avisar con tiempo. No les voy a avisar, obviamente, de un día para otro. Eso va a ser con tiempo. En la primera ERA, nosotros vamos a tocar todo lo que tiene que ver con tórax, ¿sí? Con aparato cardiovascular, con mediastino, salvo que haya alguna directiva nueva que me comuniquen y yo les comunicaré, por supuesto. Doctor, dice Sergio, hay alumnos que no estamos recibiendo las notificaciones de Zoom en Sigedu. Bueno, les lo voy a comentar para que por favor no dejen de subirlas al Sigedu, o ni bien yo tenga, pasarles también a la plataforma. Lo que pasa es que la información que a mí me pasan del Zoom es para mí, para el hospedador, no para los alumnos, porque ustedes tienen otro código para entrar. Entonces, te agradezco que me hayas dicho eso. Voy a reclamar que por favor no dejen de subir las notificaciones de Zoom. De igual manera, los días de clase con ustedes, con quinto, son inalterables. Lunes de 17 a 19, martes de 19 a 21. Esos quedan así. Porque en las otras instancias, en kinesio, la gente de PFO, la gente de pediatría, la gente de examen final de carrera, tienen todos otros horarios. Estos horarios de lunes y martes son exclusivos de ustedes. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer o alguna duda o lo que fuera, por favor, tengo ahí acá abierto el chat, me lo hacen y vamos a comenzar entonces con nuestro tema. Dijimos, tomografía computada del mediastino. Fíjense que ya implícitamente estamos diciendo con qué medio de diagnóstico, con qué método de diagnóstico por imágenes nos vamos a manejar para meternos en el mediastino. Fíjense esto que yo les pongo acá. ¿Cómo definimos al mediastino? Bueno, es muy sencillo. El mediastino es el espacio del medio. La palabra mediastino viene de medio, de mitad, de la zona media. Fíjense, nos dice, es la región central de la cavidad torácica. Acá tenemos en una radiografía de tórax de frente, digamos, graficado o un poco marcado lo que sería la región del mediastino, ubicada entre ambas cavidades pleurales, a los lados. Por delante, la pared torácica anterior, plastrón esternocostal. Por detrás, la pared torácica posterior, columna vertebral, sector dorsal, etc. Esto es lo que nosotros vemos en una radiografía, o mejor dicho, ni siquiera esto, porque nosotros no vemos estas imágenes así, digamos, definidas o diferenciadas. Vemos nada más que la imagen de la silueta cardiovascular. Cuando hablamos de mediastino, fíjense que lo vamos a dividir, si se quiere, arbitrariamente en distintas regiones, nada más que para poder localizar imágenes o patologías. Aclaro algo, esta es una manera de poder compartimentar el mediastino, no es la única. Hay divisiones que llaman anatómicas, otras quirúrgicas, topográficas, etc. Yo les sugiero esta, no es la única. Si ustedes toman otra que realmente les sea útil, adelante, métanle con esa otra, no hay problema. El tema es saber en qué partes o en qué compartimientos nos vamos a manejar cuando analicemos el mediastino por imágenes. Fíjense que esta división nos dicen, por ejemplo, que hay un mediastino posterior, una sola cavidad de arriba abajo, mediastino posterior, que va a estar ubicado, nos dice, por detrás de la cara posterior de la tráquea. De ahí para atrás, mediastino posterior. Esa línea imaginaria, de esa línea imaginaria hacia adelante, fíjense, acá en esta división nos habla de un mediastino superior, que va a estar un poco marcado con el límite del callado aórtico, es decir, del callado aórtico, ya lo vamos a ver ahora, hacia arriba, mediastino superior. Y de ahí hacia abajo, un mediastino anterior, por delante de los elementos cardiovasculares, un mediastino medio, donde según esta división ubicamos al corazón y a los grandes vasos. Les digo según esta división porque podemos encontrar otra que directamente hablan de un mediastino inferior y anterior, y ahí
ubican el corazón y los grandes vasos, ¿no? Vale la que ustedes decidan, siempre y cuando no nos quedemos con ninguna estructura sin poder ubicarla, anatómica y radiológicamente. Fíjense que cuando nosotros hablamos del mediastino o de lo que tenemos en el mediastino, vamos a hacer alusión a los distintos elementos. Esto de compartimentar el mediastino nos va a servir un poco ahora enseguida cuando nos metamos en las distintas patologías. Cuando nosotros hablemos de patologías, por ejemplo, del mediastino superior, bueno, ahí puede ser esta, en base a los elementos anatómicos que hay. Patologías del mediastino posterior, bueno, las que van a tener que ver con las estructuras del mediastino posterior y así, digamos, sucesivamente. Cuando hablamos de mediastino, fíjense que comienzo resaltando un elemento anatómico importantísimo, que es la aorta. La aorta, la arteria madre, digamos, que va a salir del ventrículo izquierdo, va a llevar la sangre oxigenada a todo nuestro organismo. Recuerden los dos nutrientes indispensables, fundamentales para todas nuestras células, el oxígeno y la glucosa, bueno, transportados por esta sangre oxigenada, que va a salir esta gran arteria del ventrículo izquierdo, esto ya lo vimos en la parte cardiovascular la semana pasada, fíjense, va a ascender la aorta en forma de aorta ascendente, del lado derecho, porque acá es como si nosotros al paciente lo estuviéramos viendo de frente, como si fuera una radiografía de tórax de frente, va a subir aorta ascendente, algunos hablan de proximal distal, no importa, digamos, aorta ascendente, lado derecho. Recuerden que ahí es un poco como que se superponía con la vena cava inferior que estaba viniendo de arriba. Entre las dos nos daban el arco superior de la silueta cardiovascular del lado derecho. Y una vez que llegó hasta este punto, se dobla, se curva, hace el callado. Esto que está acá es el callado de la aorta. Callado, que quiere decir una curvatura, una estructura con esa forma curva o semicurva. Fíjense que va a ser, lógicamente, el punto más alto de la aorta. Y esta aorta, de ser derecha y anterior, se dobla, se curva y pasa a ser izquierda y posterior. Recuerden, y ahora lo vamos a ver en las imágenes de tomografía sobre las que nos vamos a basar, que la aorta descendente, la aorta torácica descendente, pasa prácticamente pegadita a la columna, a la izquierda de la columna y ahí, al lado. Una aorta descendente proximal, hablan algunos, otra descendente media, otra descendente distal, tomemos como aorta torácica descendente globalmente, en general. Descenderá hasta que llegue al diafragma, lo atraviesa, pasa a la cavidad abdominal y se va a convertir en aorta abdominal, hasta llegar a su punto más bajo, región ya pelviana, donde se va a dividir, ustedes saben, en las dos arterias ilíacas primitivas, una para cada miembro inferior. ¿Qué quiero que retengan, por favor, de este esquema? Que después lo vamos a ver en las imágenes, pero fíjense primero acá esquemáticamente. Yo les digo, les hago una pregunta, y ustedes contéstense a ustedes mismos mirando este esquema y según lo que yo les voy a pasar. Fíjense, observen el diámetro de la aorta ascendente y el diámetro de la aorta descendente. ¿Es el mismo? De ninguna manera. Fíjense, a este nivel en un paciente adulto normal, aproximadamente la aorta tiene un calibre, un diámetro de 3.62, 3 centímetros con 62 milímetros. Sigue y antes de iniciar el callado, de los 3,62 pasa a 3,51, 3 centímetros y medio. Gira callado y cuando terminó el callado, fíjense, 2,63, casi 1 centímetro de diferencia de diámetro. Va descendiendo, 2,48, 2,42, sigue, y paulatinamente ese gran vaso aórtico va estrechando anatómicamente su calibre.
¿Qué importancia tiene esto? Básica. Cuando ustedes tengan una tomografía computada de tórax o de abdomen, o de tórax y de abdomen, hay un detalle que no es detalle, que yo ya les comenté y les voy a seguir comentando, que no podemos dejar de hacer, que es lo siguiente: mirar en forma ordenada. ¿Qué quiere decir en forma ordenada? De arriba hacia abajo, corte por corte, primera hilera de izquierda a derecha, bajamos, segunda hilera de izquierda a derecha, bajamos, tercera hilera de izquierda a derecha, y miramos la aorta solamente. Y tenemos que tener en cuenta, para que sea una aorta normal en cuanto a su calibre, cada corte que vamos bajando tiene que ser milimétricamente más pequeño que el corte que está por arriba. Es decir, la porción más ancha de la aorta, que tiene un diámetro más generoso, acá. La primera porción, la salida de la aorta, el tracto de salida. La porción más estrecha, más delgada de la luz que va a tener en todo su recorrido abajo, antes de bifurcarse en las dos ilíacas primitivas. ¿Qué importancia tiene esto? Que si yo voy observando esa tomografía corte por corte, y supónganse ustedes, a nivel de la aorta torácica descendente o a nivel de la aorta abdominal, comienzo a ver que en lugar de ir milimétricamente el calibre disminuyendo, en un punto se mantiene y empieza al contrario a ensancharse el calibre. Se hace más ancho y después puede ir otra vez disminuyendo. Eso es una señal de alarma, porque nosotros ahí vamos a estar en presencia de una dilatación aneurismática aórtica. Si el paciente tuviera esa patología, este es el momento en que nosotros, médicos, tenemos que llegar con el diagnóstico, porque ese paciente tiene solución. Se trabajará, se pensará quirúrgicamente, lo que fuera, el paciente tiene solución. Se hará la recomposición de ese trazo, ese trayecto de la aorta que está aneurismático, y el paciente, fíjense lo que les digo, va a nacer de nuevo. ¿Por qué les digo esto de nacer de nuevo? Porque si eso pasa desapercibido, como desgraciadamente suele pasar, muchas veces el médico se va a enterar que su paciente tenía una dilatación aneurismática aórtica, un aneurisma de aorta, cuando el paciente ya está con el accidente aneurismático en curso. ¿Qué quiere decir en curso? Que inminentemente esa aorta se va a romper. ¿Por qué? Porque está tan dilatada y tan delgada la pared, tan delgadas las paredes, sumado a la eyección sistólica que va a dar el corazón, va a llegar un momento en que eso se rasga, se rompe. Ese paciente se muere en 2 o 3 minutos, sin vuelta. Hace una hemorragia cataclísmica intraabdominal o intratorácica, lo que fuera. El paciente va a tener un desequilibrio de su medio interno terrible y de su volemia, va a entrar en shock y se va a morir. Entonces, no perdamos de vista la aorta. Lo desgraciado de todo esto es que no tenemos una patología que sea patognomónica de la aorta. El paciente muchas veces nos va a venir con molestias, incomodidades, pero que no llegan a ser un dolor que sea significativo. Molestias abdominales, en el pecho, etc. Y cuando es abdominal, muchas veces pensamos en que sea algo digestivo, que sea algo urinario, si es una mujer que sea algo ginecológico o que sea algo osteoarticular, columna, pero habitualmente no pensamos en la posibilidad del aneurisma de aorta. Y fíjense, si fuera algo urinario, digestivo, ginecológico, etc., ese paciente o esa paciente tiene muchas chances de salvarse y de superar el trance. Pero si fuera un evento aórtico, las posibilidades disminuyen muchísimo y el paciente se les puede morir. Entonces, si va ese paciente a una tomografía para hacer un diagnóstico, a ver qué puede tener ese paciente, por favor, no dejen de mirar la aorta. Y a partir de ahí, bueno, se harán los estudios que haya que hacer, estudios contrastados, ecodoppler, aortografía, lo que fuera. Pero el primer paso es detectar esa patología, esa anomalía.
Por favor, esto es importantísimo, no se olvide. Cuando hablamos de mediastino, hay otro conjunto de estructuras que no podemos dejar de tener en cuenta. Son los ganglios. Todas las cadenas ganglionares, en su mayoría, los ganglios más grandes, en su mayoría, van a ser los mediastinales, con todas las cadenas ganglionares que ustedes conocen. Paratraqueales, paraórticas, parabronquiales, etcétera, etcétera, mediastinales y demás. Fíjense, acá tenemos esquemáticamente un corte donde vemos la tráquea, la bifurcación bronquial. Por acá atrás está pasando seguramente la aorta abdominal. Acá tenemos cavidades cardíacas, los grandes vasos, la arteria, etcétera, etcétera. Y estas pequeñas imágenes en negro, en gris o en blanco pertenecen a todos los grupos ganglionares, que van a estar distribuidos por regiones, obviamente anatómicas, que van a tener densidad de partes blandas, que van a tener una estructura homogénea, pero que habitualmente y sin contraste podemos no verlos, porque el tamaño no es demasiado relevante. Entonces hay que estar atentos para verlos, para encontrarlos. Que si le hacemos una tomografía con contraste yodado endovenoso, estos ganglios van a reforzar con contraste y ahí los vamos a ver mejor. Podemos medir su diámetro transverso. ¿Cuál es el diámetro de un ganglio normal? Y fíjense, entre 1,5 centímetros y 1 centímetro, aproximadamente, desde la región carinal, bifurcación de la tráquea, y en la medida que nos vamos alejando de este punto, pueden ir ligeramente disminuyendo. 1 centímetro, 1,5 centímetros, normales. Cuando yo me encuentro con que tengo un mediastino ensanchado, ya lo habíamos visto, acuérdense el signo del ensanchamiento mediastinal, que tengo una serie de estructuras ganglionares aumentadas de tamaño, bueno, la cosa pasa por lo linfático o por lo ganglionar, habrá que estudiar a ese paciente. Fíjense que si nosotros comenzamos a ver algunas imágenes tomográficas, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con estas dos imágenes, dos cortes. Fíjense, me habla de timo, una glándula que va a estar presente en el niño pequeño, primera infancia y menos, que es normal encontrar. ¿Dónde se va a ubicar? Recordamos, ¿cómo lo estamos viendo a este paciente? Lo mismo que a este otro. Siempre en tomografía computada, el paciente está acostado boca arriba, recuerden que dijimos, y nosotros lo miramos desde los pies al paciente. Por lo torácica posterior, hemitórax izquierdo del paciente, hemitórax derecho del paciente. Tomé mi silla, puse a los pies de la mesa tomográfica y desde ahí lo miro al paciente, como habíamos dicho figurativamente esa cuestión. Fíjense que va a estar ubicado el timo en el mediastino anterior, por supuesto, va a tener una forma que puede verse o no, dependiendo de la altura del corte, como si fueran dos lóbulos que se unen en el centro, con densidad de partes blandas. Al ser un órgano, una glándula parenquimatosa, compacta, densa, va a tener una estructura homogénea y va a tener bordes regulares, definidos. Hablamos de la normalidad. Sabiendo que involuciona, acá no es desde, es hasta la pubertad. Yo este límite lo bajaría mucho más al niño. Fíjense que el niño que pasó la primera infancia seguramente ya no tiene timo. ¿Cuál es la primera infancia? Hasta el ingreso a la edad escolar obligatoria, 4 años. Eso consideramos primera infancia. Normalmente, una vez que el timo cumplió su función inmunológica, linfocitos T, etcétera, etcétera, ustedes lo conocen, comienza a involucionar. ¿Qué es involucionar? Hacerse más chiquito, a desaparecer. Hasta que en un adulto o una persona que ha completado su desarrollo y su crecimiento, desaparece totalmente o pueden llegar a quedar vestigios del timo, es decir, restos, pequeños restos que ya no son funcionantes, por supuesto. Ahora, cuando veamos la parte de tumores, hay un tumor en el niño chiquito del mediastino anterior, lógico, que es el timoma. Tumor del timo, un timo que puede estar marcadamente agrandado,
que a pesar de ser un tumor la mayoría de las veces de histología benigna, tiene un comportamiento maligno por la evolución y los órganos serios que va a comprometer. Entonces, en esta porción, recuerden, mediastino anterior, ya comencemos a ver una estructura que es el timo. Si nosotros utilizamos esto que está acá, la anatomía tomográfica del mediastino, fíjense, sin contraste endovenoso, nos vamos a encontrar con una serie de imágenes que las vamos a ir recorriendo y yo les voy a pedir que nos ubiquemos. Es decir, siempre de arriba hacia abajo van a ser los cortes y los vamos a mirar ordenadamente de arriba hacia abajo. Anatomía entonces tomográfica normal del mediastino sin contraste endovenoso. Primera imagen que me presenta. Un paciente ya adulto, nuestro paciente tipo, nuestro paciente clásico, digamos. Un corte nos dice acá por arriba del callado aórtico. Cuando analizamos mediastino, fíjense acá y van a poder comprobar con prácticamente todos los cortes que vamos a ver, vamos a utilizar la ventana de partes blandas. La ventana es justamente mediastinal. Fíjense que realmente no vamos a ver estructura pulmonar porque teóricamente nuestro paciente no es respiratorio, no es pulmonar, es mediastinal. Si yo lo trabajo con una ventana respiratoria o alveolar o parenquimatosa, no voy a tener buen contraste en las estructuras anatómicas del mediastino. Entonces me manejo con ventana mediastinal o de partes blandas donde voy a poder ver mejor estas estructuras. Si eventualmente me interesara conocer algo de la parte pulmonar del paciente, bueno, haremos cortes con ventana pulmonar, por supuesto. Fíjense, estas son las estructuras que tenemos en el mediastino en un corte alto, en ese mediastino superior que hoy decíamos. Antes de entrar a estas otras estructuras, miren, por ejemplo, el esternón, la parte alta. El esternón, el manubrio esternal, la salida o la llegada, como ustedes quieran, de ambas clavículas, ambas articulaciones esternoclaviculares. Un hueso bastante grande, pero siempre, como ya habíamos dicho en continente de tórax, muy diploico, con mucha médula ósea, ¿verdad? Por atrás, lógicamente, la vértebra, que siempre va a ser nuestro límite posterior, nuestro cerramiento posterior. Vamos a encontrar fundamentalmente estructuras vasculares, arteriales o venosas. El tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, el tronco brachiocefálico izquierdo, la arteria carótida izquierda primitiva. Por acá me muestra el tronco arterial brachiocefálico del lado derecho, en fin, la arteria subclavia, todos los vasos que van a aparecer en ese mediastino superior, con características normales, con densidad normal, con aspecto normal, con tamaño normal. Fíjense que acá, a la aorta, no la vemos. No dijimos nada de la aorta. ¿Por qué? Y lean esto que está acá. Porque este corte es por arriba del callado aórtico. No la tenemos todavía en la aorta. Estructuras infaltables, la tráquea, conducto siempre abierto, con un pasaje de entrada y salida de aire permanente, continuo, nosotros estemos despiertos o estemos durmiendo, nuestra tráquea siempre está abierta porque el aire tiene que entrar y salir continuamente. Y acá al lado, un poquito más hacia atrás, bien prevertebral y ligeramente a la izquierda del paciente, esta otra pequeñita imagen hipodensa que corresponde al esófago y a la luz del esófago. Nada que ver, obviamente, con la tráquea, con paredes de partes blandas, musculares, pero recuerden, al esófago lo vamos a ver cuando lo vemos en ese lugar, pero podemos verlo o no. ¿Por qué razón? Porque así como recién les decía que la tráquea tiene una cavidad real, siempre abierta, siempre presente, el esófago tiene una cavidad o un espacio virtual. En condiciones habituales, nuestro esófago está colapsado, está cerrado. ¿Cuándo se abre el esófago? Cuando nosotros deglutimos algo y comienza a funcionar el peristaltismo esofágico, ya lo vamos a estudiar en digestivo, entonces lógicamente el esófago se va a abrir para pasar el contenido, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Si nosotros
tomamos este corte en el momento en que no pasa nada por acá, no vemos la luz del esófago. No ver el esófago no es patológico, aclaramos. Tiene distintos movimientos peristálticos fisiológicos normales. Esto sería entonces en un corte alto. Bajamos un escalón, bajamos un poquito. Y acá nos dice, fíjense, corte a nivel del callado aórtico. Como en toda tomografía computada con todos sus cortes secuenciados, fíjense que hay estructuras que se siguen viendo de un corte a otro, otras que dejan de verse y otras que aparecen recién. Fíjense, acá en este paciente, nuevamente ventana mediastinal, estamos viendo parte mucho más pequeña del esternón. Acá nos dice restos tímicos sin significado patológico. Hoy les dije, el timo puede desaparecer en su totalidad o pueden quedar pequeños restos, restitos, vestigios. Y fíjense, acá sí, acá me cambia la cosa, porque acá me están apareciendo dos vasos muy significativos. A la derecha del paciente, y si yo a este paciente lo pusiera de pie y le hago una radiografía de tórax, acá voy a tener yo el arco superior del borde derecho de la silueta cardiovascular. Acá tengo la presencia de la vena cava superior, que la voy a ver de esta manera, porque fíjense, la tomografía me corta en sentido axial y estoy cortando, por supuesto, en sentido axial también a esa vena cava superior. Acá. Fíjense ligeramente hacia la derecha del paciente. Y esta imagen, muy característica, fíjense que corresponde al callado de la aorta. Última porción de la aorta ascendente, se curva, callado, y acá seguramente, ya vamos a ver en las imágenes que siguen, continuaría hacia abajo la aorta torácica descendente. Fíjense, evaluemos el callado. Este diámetro acá lo pueden ver, es mayor que este que aparece. Un centímetro de diferencia en menos por parte del diámetro, a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo veo que esto no se mantiene y que esto se va ampliando, se va abriendo, aumentando, seguramente vamos a estar en presencia de un aneurisma del callado, una situación gravísima si no se la toma a tiempo. Fíjense la tráquea nuevamente, siempre la vamos a ver así, y al lado el esófago. Ojo, en el caso anterior ustedes veían el esófago chiquito, con un agujerito en el medio, pequeñito, que es la luz del esófago. Bueno, acá no vemos la luz, porque en este momento, cuando se hizo este corte, el esófago seguramente estaba en una fase peristáltica de contracción, cerró la luz, no pasa nada, no pasa ni saliva, entonces no aparece la luz. ¿Me tiene que asustar o me tiene que hacer pensar en algo? No, en nada. Es normal, depende del movimiento peristáltico que está sucediendo en ese momento. Y acá nos marca también, interesante a tener en cuenta, un pequeño ganglio, que así lo vamos a ver en condiciones normales. Habíamos dicho una estructura densa, homogénea, bordes definidos, de más o menos 1 centímetro de diámetro. Bueno, acá lo tengo. O puede ser más chiquito, porque puede ser un ganglio que sea de menor tamaño. El problema no es que sea más chico, el problema va a ser si fuera más grande, porque ahí vamos a hablar de una adenomegalia patológica. Si les parece, bajamos un poquito más nuestro plano, nuestra imagen, y nos encontramos con esto. A ver, antes de avanzar, tengo una pregunta. Doctor, si hay presencia de un divertículo, ¿se puede observar en la tomografía? ¿Un divertículo de qué te referís? ¿Un divertículo de esófago? Seguramente que sí. Para eso va a haber que hacer otra técnica, darle al paciente que tome un medio de contraste varitado para que se trate de llenar ese divertículo, para que se vea mejor, pero, sí, correcto, como yo interpreté, pero habitualmente los divertículos del esófago son altos, recuerden, en la unión faringoesofágica, inclusive tiene nombre propio, el divertículo de Zenker con Z, un divertículo que es por pulsión. Todos sabemos lo que es un divertículo, ¿verdad? Es una dilatación de la pared de un órgano hueco y se forma como un saquito o una cavidad que va a salir hacia afuera del órgano. ¿Por qué por pulsión?
Porque en la unión faringoesofágica, en la región posterior, es donde golpea, entre comillas, cada golpe deglutorio o cada movimiento deglutorio nuestro. Nosotros tragamos y el bolo alimentario es como que golpea sobre esa pared posterior. Obviamente, hay que tener una predisposición y una labilidad de la pared a ese nivel para que se forme el divertículo. Porque si no, todos los seres humanos tendríamos divertículos de Zenker en algún momento de la vida, por los movimientos deglutorios. Habitualmente no. Bueno, en ese caso, en ese paciente, sí. ¿Por qué? Por pulsión, porque es como si yo pulso. Siempre, fíjense, tengo acá la pared y el bolo alimentario golpea, pulsa, entonces va formando ese saquito. Cuando más adelante veamos intestino, vamos a ver que en intestino delgado suele aparecer otro divertículo, el de Meckel, que es por tracción, otro mecanismo. Y tanto este en esófago como el que les dije recién, suelen ser divertículos únicos, uno solito. Paciente que en este caso podrá llegar con disfagia alta, con dificultad para tragar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando veamos otros órganos, colon, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que en un paciente diverticular podemos llegar a tener cientos de divertículos. No me quiero meter en eso, ya lo vamos a hablar oportunamente. Entonces, volvemos a nuestra imagen. Otro corte un poco más bajo, fíjense las características ya del esternón, ventana mediastinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, elementos vasculares iliares de ambos pulmones. Fíjense la vena cava superior, la sigo viendo, por supuesto, la aorta ascendente, la aorta descendente. Fíjense, esta es la imagen que algunos autores suelen denominar la imagen de las dos aortas. Todos sabemos que no hay dos aortas, que es una sola. Dicen las dos aortas porque vemos en el mismo corte, en la misma imagen, la aorta ascendente y la aorta descendente. Acá ustedes pueden comprobar muy bien lo que yo les decía hace un momento. Fíjense la diferencia manifiesta de calibre entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Disminuyó lo que anatómicamente debe disminuir. Por la altura del corte vamos a tener el tracto de salida de la arteria pulmonar del lado izquierdo, volvemos a ver otro ganglio por acá, y fíjense, no vemos más la tráquea. Corte, nos dice acá abajo, a nivel de la carina, de la bifurcación traqueal, es decir, es como si yo hubiera cortado acá. Entonces, fíjense que voy a tener dos imágenes hipodensas que van a corresponder a cortes axiales de los bronquios fuentes. Bronquio fuente del pulmón derecho, bronquio fuente del pulmón izquierdo. En la medida que vaya disminuyendo, bajando con los cortes, estas dos imágenes se irán achicando y lógicamente se irán separando. Piensen cuál es la trayectoria anatómica normal de ambos bronquios. Aparecen otros órganos, ¿sí? Otros huesos, el omóplato, las costillas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema de los pedacitos de costilla por el plano de corte? Etcétera. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, alguna acotación, alguna aclaración? Por favor, tengo abierto el chat. Fíjense, prácticamente el mismo corte, ya te contesto, Gastón, prácticamente el mismo corte del anterior, pero ahora con una ventana pulmonar, para que tengamos en cuenta cuál es la diferencia. Fíjense que las estructuras mediastinales poco y nada se pueden distinguir, porque no es una ventana para partes blandas. Sí veo muy bien la bifurcación, los dos bronquiofuentes, y fíjense, veo los tractos pleurales. Acá está el receso pleural anterior, me divide el pulmón derecho del pulmón izquierdo. Fíjense que acá estoy viendo la cisura mayor del pulmón derecho, acá estoy viendo parte de la cisura del pulmón izquierdo, porque es una ventana parenquimatosa, respiratoria, alveolar, como ustedes quieran decir. Y fíjense, sí, veo todo el entramado pulmonar. Contesto una pregunta. Doctor, en caso de disección aórtica no tan significativa, ¿se puede evidenciar? Sí, se puede evidenciar. Porque si no es con tomografía, se puede hacer una ecografía Doppler. Acuérdense que habíamos hablado el otro día, que es la ecografía de los vasos, y ahí se va a ver. Se puede hacer una arteriografía, en fin, hay una serie de estudios
que se puede hacer perfectamente el diagnóstico. Obviamente que lo ideal sería que esa disección o esa dilatación aórtica no sea tan significativa, por supuesto. Ahora, cuando vayamos finalizando la clase, esta clase vamos a volver a ver un poquito de la patología vascular y vamos a ver aneurisma. Bajamos, fíjense un poco más, ya un corte a nivel de la arteria pulmonar, bueno, el esófago, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, fíjense lo que les dije, cómo se van separando visualmente hablando, porque vamos cortando más abajo, sigue apareciendo la vena cava superior, la aorta ascendente, la aorta descendente, evalúen por favor diferencia de diámetros, la arteria pulmonar del lado izquierdo, en fin. Entonces, un corte un poco más bajo. Fíjense cómo va avanzando en tamaño, digamos, el área pulmonar, que sabemos que normalmente y anatómicamente sucede esa cuestión. Pregunta, ¿cómo se diferencia un nódulo calcificado en la ventana pulmonar en el parénquima pulmonar? ¿Cómo se diferencia? Escala unidad de Hounsfield, densidad del nódulo, densidad calcio, listo, un nódulo calcificado. Si no te da densidad calcio, hay que pensar en otras estructuras. Bueno, a ver, estábamos acá. Un corte un poquito más hacia abajo. Acá tenemos. Y acá ya estamos comenzando a meternos en otra estructura anatómica del mediastino ya casi inferior. Fíjense. Lo que ya vimos, esternón, vértebras, costillas, etcétera, la vena cava superior, todavía la aorta ascendente, la arteria pulmonar, recuerden en el lado izquierdo cómo está cabalgando sobre el bronquio, por eso la vemos como muy prominente. Podemos llegar a ver la aurícula izquierda que se proyecta hacia atrás, habíamos dicho, la aorta descendente, el ilio pulmonar del lado derecho, para ir dando paso a esta otra estructura que yo tengo acá. Bajamos un poco más, por supuesto. Fíjense, un corte ya bajo, torácico bajo, y nos dice a nivel del área cardíaca, es decir, le estamos cortando el corazón, en la parte baja del tórax. Pulmón derecho, ventana mediastinal, por supuesto, pulmón izquierdo, y me aparece esta gran estructura, que está en el medio, con 1/3 de su diámetro hacia la derecha y 2/3 de su diámetro hacia la izquierda. Ya lo vimos en cardiovascular. ¿De qué estamos hablando? De la presencia del corazón, por supuesto. Acá tienen el corazón. Y fíjense, en este corte tomográfico axial podemos ver las 4 cavidades cardíacas. Aurícula derecha, a la derecha, arco inferior del borde cardíaco del lado derecho, ventrículo izquierdo, a la izquierda, recuerden, arco inferior del borde cardíaco izquierdo, el arco más prominente, aurícula izquierda hacia atrás, ventrículo derecho hacia adelante. Esta es la ubicación fisiológica, anatómica de las 4 cavidades cardíacas. Aurícula derecha a la derecha, ventrículo izquierdo a la izquierda, aurícula izquierda atrás, ventrículo derecho adelante. Bajamos un poco más, bueno, lo mismo, pero por supuesto con un área cardíaca de mayor tamaño, porque estamos cortando sobre la parte más voluminosa del corazón. Y fíjense, esta estructura vascular que aparece acá, que será obviamente la aorta torácica descendente, es la única que vemos. Por supuesto, la aorta ascendente ya quedó arriba, no la vemos más. Y acá nos marca la presencia del esófago, que fíjense, están muy relacionadas estas 3 estructuras normalmente. Esófago, aorta torácica descendente, vértebra, columna vertebral dorsal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense esto que tenemos acá. Un corte más bajo todavía. Y acá hay una imagen que yo quiero que se la graben, porque suele ser motivo de confusión y de diagnósticos erróneos. Un corte bien bajo
del tórax. Fíjense lo que nos dice, corte a nivel de la base torácica, abajo. Ya estoy entre el tórax y el abdomen. Pulmón derecho, lo conocen muy bien, pulmón izquierdo, corazón, a este nivel. Recién veíamos en la anterior el esófago, la aorta torácica descendente, corazón, el área cardíaca, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, y fíjense esta imagen que a mí me aparece acá. Una imagen densa, prácticamente la misma densidad que el corazón, densidad de partes blandas, que me hacen acá sobre todo un signo de la silueta positivo. Fíjense, yo no sé dónde termina esto y comienza esta otra, y esto que ustedes están viendo acá es la cúpula hepática, la parte más alta del hígado. Recuerden que entre el tórax y el abdomen el diafragma, finito. Recuerden algo, en mi diafragma derecho, un poco más alto, en mi diafragma izquierdo, un poco más bajo. Entonces, si yo corto a este nivel, todavía no lo estoy cortando, no le estoy tomando al mi diafragma izquierdo, pero al derecho sí. Y estoy cortando, tomográficamente hablando, la estructura hepática que está inmediatamente por debajo del diafragma, pegadita al diafragma. Entonces, fíjense, esto es el hígado normal visto en tomografía computada. Esto es el corazón normal visto en tomografía computada. Observen algo, prácticamente la misma densidad, densidad agua. El término agua, ya lo saben muy bien, hace alusión a la liquidez de la sangre. Dos órganos, el corazón y el hígado, que habitualmente manejan volúmenes muy importantes de sangre. Entonces los vamos a ver así. Fíjense que esto que está acá ya es el hígado. Por favor, no nos confundamos, porque les decía, cuando yo pienso que todo esto es tórax, región basal, este es el corazón y esto es un tumor, una gran tumoración, un tumor pulmonar, un cáncer de pulmón. No, esto no es un cáncer de pulmón, no puede tener esta densidad. Y fíjense la forma, los bordes perfectamente delimitados, regulares, lisos, definidos. Esto es parte del hígado, en un corte muy bajo. Y fíjense que en la medida que yo vaya bajando el nivel de corte, esta imagen hepática, ¿qué va a pasar? Se me va a ir agrandando, lógicamente. Voy a un corte más bajo para que ustedes puedan comprobar. Acá lo tienen. Fíjense, este es un corte ya a nivel del abdomen superior. Ya salimos salimos entre comillas del tórax. ¿Por qué les digo entre comillas? Porque esto que yo veo acá es seno costofrénico lateral. Y esto que yo veo acá, y esta media luna que yo veo acá, hipodensa aire, corresponde al seno costofrénico posterior. Recuerden que es el punto más bajo del tórax. Entonces, una tomografía de tórax no estaría del todo completa si yo no tengo visualizado esto también. Y fíjense, acá ya nos metimos en el abdomen, ya estamos cortando por debajo del diafragma, de la región anterior del diafragma. Entonces, todo esto que tengo acá es el hígado, con la imagen típica, clásica del hígado, que la vamos a ver en tomografía de abdomen, bastante homogénea, con algunas imágenes que pueden corresponder a canalículos o a vasos, pero esta es la densidad hepática, la misma densidad que el músculo, por ejemplo, estructuras muy vascularizadas. Acá se llega a desprender visualmente hablando el diafragma, por eso los vemos así, lo vemos como separadito, digamos. Y esto es lo que yo recién les decía, los fondos de saco posteriores, torácicos, que constituirían entre los dos el seno costofrénico posterior, punto más bajo del tórax. Si me meto hacia el otro lado, ya sería prácticamente en mi abdomen izquierdo, alto, fíjense que tengo esta imagen y tengo esta imagen. Dos órganos huecos con aire o con gas en su interior. Hipodensos, por supuesto, porque esto es densidad aire, negro, la misma que esta. Lo que pasa es que esto es aire pulmonar. Esto es aire del estómago, de lo que vamos a llamar la cámara gástrica. Y esto es gas del colon. ¿De qué parte del colon?
del punto más alto del colon, que es el ángulo esplénico, del lado izquierdo, inmediatamente por debajo del diafragma. Fíjense que no me confundí cuando les dije aire del estómago, gas del colon. Imagenológicamente, tomográficamente, la misma densidad, ya lo saben. Ahora, ¿por qué aire del estómago? ¿Por qué aire del pulmón? Porque tanto en el estómago como en el pulmón, esta imagen corresponde a aire que vino del medio ambiente y el paciente la incluyó. La respiró, la inspiró para llegar al pulmón, la tragó, la deglutió para llegar al estómago. Es aire del medio ambiente que entró. ¿Cómo entra aire del medio ambiente al estómago? Muy sencillo. Cuando nosotros tragamos, comemos algo, tragamos aire. Cuando nosotros respiramos, tragamos aire. Y cuando nosotros hablamos, tragamos aire. Cámara gástrica, aire siempre presente en el estómago. Sin embargo, en el colon les dije gas del colon, porque este aire que hay en el colon, este gas, no proviene de lo que el paciente deglutió, proviene de los procesos fermentativos digestivos colónicos. Por eso se considera gas, no aire. Entonces, yendo a la imagen que hoy decíamos, fíjense, vuelvo un momentito atrás, esta imagen del hígado, si yo bajo y hago un corte más inferior, este tamaño, por así decir, se me convierte en esto que está acá, porque ya prácticamente todo el corte me está ocupando la superficie hepática. Acá el estómago, acá el ángulo esplénico del colon. Fíjense, estas imágenes heterogéneas, ya vamos a estudiar después, corresponde a contenido fecal, y por acá abajo otro órgano con una densidad muy similar a la del hígado, que corresponde al vaso, al órgano esplénico, que lo vamos a encontrar por ahí también en condiciones normales. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Fíjense que si no hay preguntas, entraríamos ahora en cortes parecidos, pero con una variante. La anatomía tomográfica del mediastino, como veíamos hoy, pero ahora con contraste endovenoso, para que ustedes vean, como decíamos recién, cómo resaltan las estructuras vasculares cuando al paciente, por supuesto, le hacemos medio de contraste iodado endovenoso. Si hay alguna pregunta, ya voy. Acá me la hacen. Si no, acá vamos a cortar con nuestro receso, pero no se vayan todavía, para después entrar a esta otra parte. Contesto una pregunta antes. Hay dos preguntas. ¿Qué es la segunda flecha que apunta al estómago? A ver, vuelvo un momentito hacia atrás para contestar la pregunta de Juan José. Esta que está acá, a esta flecha te referís seguramente, Juan José. Esto les dije contenido aéreo del estómago. Esto, fíjense que es otra densidad al contenido líquido del estómago. Nuestro estómago siempre tiene líquido en su interior. Ustedes lo habrán escuchado hablar, el jugo gástrico, ácido clorhídrico, que puede ser en ayunas, contenido gástrico en ayunas, el que tenemos cuando nos levantamos a la mañana, o contenido que puede ser de el agua que tomé, el jugo que tomé, el café que tomé, que queda retenido un tiempo en el estómago y después sigue su camino. Fíjense que es una imagen que es más densa que el aire, pero es menos densa que el músculo, porque es líquido. Esa es la segunda flecha, supongo que me preguntabas, me imagino. Y tengo otra preguntita más, que es el aire, perfecto, que me pregunta Felipe, ¿el aire gástrico no pasa al intestino entonces? En muy pequeña medida. Es decir, normalmente en el intestino delgado nosotros tenemos muy poca cantidad de aire. Habitualmente el aire no pasa el píloro. Y cuando llega a pasar el píloro, puede llegar a ocupar hasta la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal. Pero el píloro es como si fuera una valvulita que a mí me está regulando el pasaje del contenido del estómago al duodeno. Fíjense que la mayor cantidad de aire que nosotros vamos a tener en el estómago lo vamos a expulsar en forma de eructos. El aire del colon, decíamos que es gas, proviene de la fermentación. ¿Estamos? Doctor, ¿qué es esto
por detrás del vaso, cerca de la vértebra, con un... ¿A esto te referís? ¿A esta parte? Con un color más oscuro. Estamos aprendiendo, pero color más oscuro no. Recuerden que no hablamos de colores, hablamos de tonos. ¿M? Y tampoco hablemos de oscuros, digamos hipodenso. Vamos puliendo nuestro vocabulario. Esto es nada más que parte de los panículos grasos del epiplón, del mesenterio, que son todos esos tejidos que van reuniendo y van más o menos manteniendo en su lugar todas las vísceras que tenemos dentro del abdomen. ¿Está? No me pidas perdón. Es normal, es lógico que me pregunten así, pero vamos, digamos, puliendo el vocabulario. ¿Alguna otra pregunta? No me metí mucho en estas cuestiones porque cuando veamos abdomen y veamos tomografía de abdomen, sí, ahí vamos a desguazar, vamos a desgranar bien todas las imágenes de la tomografía de abdomen. Muy bien. Paramos entonces unos minutos como solemos hacer, estamos a mitad de la clase y retornamos. Cualquier pregunta, yo ya les dije al chat y lo aclaramos ahora después. En unos minutitos entonces nos volvemos a encontrar. De contraste. ¿Cuál es el medio de contraste que vamos a utilizar? Medio de contraste iodado endovenoso. Cuando hablamos de medios de contraste, existen dos tipos de medios de contraste. Los varitados, principio activo el bario, se utilizan en exclusividad para el tubo digestivo, se administran de dos maneras, por uno de los dos orificios naturales de nuestro tubo digestivo, por vía alta, vía oral, por vía baja, vía rectal en forma de enema. El otro medio de contraste es el iodado, que es el que vamos a ver ahora, y casi en exclusividad se lo administra por vía endovenosa. Digo casi en exclusividad porque vamos a ver para algunos puntos determinados, aparato ginecológico, cavidades, etcétera, se suele utilizar la vía directa, es decir, se introduce directamente en el lugar que queremos ver el medio de contraste iodado. Fíjense, acá tenemos un corte alto, por arriba del callado aórtico, hablamos siempre de ventana mediastinal, y vamos a ver los mismos elementos vasculares que hoy habíamos visto, pero acá hiperdenso, es decir, reforzados. ¿Por qué? Porque al introducirle al paciente, al inyectarle por vía endovenosa yodo, vamos a verlos con esta densidad. Fíjense que la densidad del yodo, del medio de contraste, es igual o más densa inclusive que la densidad calcio. Normal, vamos a ver imágenes normales, los distintos vasos. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué algunas estructuras tienen menos densidad y otras tienen más densidad si son todos vasos? Sí, perfecto, pero acuérdense de algo. El medio de contraste se lo inyecta en forma endovenosa, por vía endovenosa, y comienza a recorrer todo su circuito vascular. Dependiendo del momento en que se tomó la imagen, que se hizo el corte tomográfico, va a depender de qué imagen vamos a tener, si el medio de contraste ya llegó hasta ese vaso, si está llegando o si ya se fue del vaso. Por eso vamos a ver distintas densidades en los elementos vasculares. Bajamos un poquito, acuérdense este plano de corte que veíamos hoy, por arriba del callado aórtico, digamos ahí en el callado más o menos. Fíjense, tenemos la vena cava superior, parte de este tronco brachiocefálico, y fíjense el callado aórtico, no en su totalidad, pero casi en su totalidad, con esta forma así un poco oblonga, como si fuera, fíjense, tiene una forma como de riñón, digamos, que corresponde al callado con sangre, con medio de contraste, lógicamente. Seguimos viendo la tráquea, como la tienen ustedes acá. Los pulmones, no se ve prácticamente nada, más que algunos pequeños vasos, porque esta, recuerden, es una ventana para mediastino o partes blandas, no es una ventana para pulmón o parenquimatosa. Bajamos un poco más, fíjense, y vamos a tener esto que está acá,
observen un poco la imagen que hoy habíamos visto. ¿Se acuerdan que comentábamos la imagen de las dos aortas? Aorta ascendente, aorta descendente. Aorta ascendente de la línea media ligeramente hacia la derecha y adelante. Aorta descendente de la línea media hacia la izquierda y bien hacia atrás. Y acá ustedes pueden comprobar, verificar lo que yo les dije. Fíjense la notoria y evidente diferencia de calibre. Normalmente, aorta ascendente, este calibre, aorta descendente, este otro. Piensen que entre esta aorta ascendente y esta descendente, y fácilmente estamos hablando de 1 centímetro, 1,5 centímetros de diferencia en el calibre. Estamos viendo, sí, según nos dice acá, adyacente a la carina es el corte. Bueno, acá tenemos el bronquio fuente del pulmón izquierdo y por acá estaría visualizable el bronquio fuente del pulmón derecho. Otros vasos, fíjense la vena cava superior con menor densidad por esta cuestión que yo les dije del dinamismo en cuanto a la circulación de la sangre con el medio de contraste. Bajamos un poquito más, bueno, prácticamente no hay diferencia. Por acá nos está apareciendo el esófago, que hoy no lo veíamos, aorta ascendente, aorta descendente, los vasos pulmonares, lo mismo que veíamos en la otra serie de cortes. La diferencia es la densidad con la que estamos viendo los vasos, porque son cortes con medio de contraste. Ustedes van a ver que se pide tomografía axial computada de tórax con y sin contraste, por ejemplo, o, llegado el caso, que le interesa solamente con o solamente sin. Habitualmente se hace toda una secuencia de cortes sin contraste e inmediatamente después y con el mismo ordenamiento otra secuencia con contraste. Bajamos entonces un puntito más. Tenemos esto que está acá, se nos empiezan a insinuar ya las cavidades cardíacas, aurícula derecha a la derecha, la aurícula izquierda hacia atrás, recuerden, acá estaría el hilio pulmonar, y si quiero evidenciar las 4 cavidades, necesito cortar un poquito más abajo. Y acá tengo el corazón a pleno, con sus 4 cavidades visualizables con medio de contraste. 2 de ellas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, perdón, con medio de contraste, por eso los vemos bien hiperdensos, y estas otras por donde ya pasó el medio de contraste, por eso las vemos con menor densidad. Volvemos a decir lo que ya habíamos dicho varias veces: a la derecha la aurícula derecha, a la izquierda el ventrículo izquierdo, hacia adelante el ventrículo derecho y hacia atrás la aurícula izquierda. Acá tenemos la aorta descendente, acá tenemos, fíjense, el esófago chiquitito, la luz se ve porque en ese momento, digamos, coincidió con que estaba ligeramente abierto por el pasaje de saliva o de lo que fuera, bueno, con su movimiento peristáltico correspondiente. Bajamos un poco más, bueno, y fíjense acá, ya estamos viendo ventrículo derecho, prácticamente el área ventricular, derecho e izquierdo. El ventrículo derecho, si yo voy más abajo, fíjense que no solamente me va a dar la pared anterior del corazón, sino me va a dar también la base del corazón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho algo que algún autor por ahí lo comentó y es muy gráfico? El corazón se acuesta sobre el diafragma a través del ventrículo derecho. O también dicen, el ventrículo derecho es la almohada del corazón sobre la cual se va a acostar sobre el diafragma. Ventrículo derecho por acá, ventrículo izquierdo acá, el esófago nuevamente, y fíjense, al ser un corte más bajo, estamos viendo este otro gran vaso que está entrando del abdomen, que subió, pasó el diafragma, y es la vena cava inferior. Si hay alguna pregunta, como siempre decimos, me la ponen en el chat. Un corte ya más bajo, parecido a los que veíamos hoy, fíjense, con contraste, ya a nivel abdominal, del abdomen superior, como nos dice acá, bueno, como elemento vascular que aparece contrastado, obviamente, es lógico, la aorta descendente, que acá ya es casi abdominal, digamos, o si es abdomen, abdominal sin duda. Y fíjense, el hígado con un refuerzo bastante homogéneo,
por el contraste, algunos vasos sanguíneos que se ven bien contrastados. Fíjense el vaso, estas imágenes hiperdensas que corresponden a la vasculatura esplénica normal. Recuerden que el vaso es un órgano muy rico en contenido hemático. Muy bien, ¿qué más podemos mencionar? Ya tenemos un panorama con contraste, sin contraste del mediastino. Sí, Jonathan, así es. ¿Por qué el contraste se observa más en arterias que en venas? ¿Es por el tiempo de administración? Sí, correcto. Depende del tiempo que transcurrió entre la inyección y el momento en que se toma la imagen, vamos a ver o tiempos arteriales, o tiempos venosos, o tiempos capilares. Eso en arteriografía o en estudios contrastados vasculares se lo tiene perfectamente protocolizado. Si nos metemos un poquito con la patología, digamos, aunque algo ya fuimos comentando, vamos a mencionar algunos tumores del mediastino. En primer lugar, haríamos esto que está acá, fíjense, que es la misma clasificación que hoy hicimos al principio, pero ¿qué tumores o qué patologías tumorales van a aparecer en cada compartimiento, en cada departamento del mediastino? Fíjense que en el mediastino posterior, por lejos, los tumores neurogénicos, es decir, los que tienen su génesis, su inicio, su origen en estructuras del sistema nervioso. Neurilemomas, neurofibromas, ganglioneuromas, los schwannomas, etcétera, etcétera. Órganos de estirpe nerviosa, neurogénica, digamos. En el mediastino superior, timoma, en el niño, tumor exclusivamente de la primera infancia, los linfomas, que van a comprometer estructuras linfáticas, tumores de la tiroides o de las paratiroides. Vamos al mediastino anterior. En el chico, por supuesto, podemos encontrar un timoma, porque el timoma hace que el timo se agrande, y el timo se agranda hacia abajo, se sumerge en el mediastino. Tumores germinales de la tiroides, dependiendo del tamaño también, y fíjense, volvemos a rescatar linfoma nuevamente, lipomas, etc. Y en el mediastino medio, linfoma nuevamente, y otros quistes de origen pericárdico, de origen broncógeno, pero fíjense, linfoma por acá, linfoma por acá, linfoma por acá. Es decir, esto nos asienta el hecho de que hoy veíamos esa gran cantidad de estructuras ganglionares linfáticas que pueden desencadenar patologías tumorales, linfomáticas, linfomas, por lo tanto las podemos tener en cualquier compartimiento del mediastino. Pregunta de Laila, ¿el tiempo del contraste depende de las estructuras que yo quiera ver? Claro, según qué estructuras quiero ver, voy a ir tomando en distintos tiempos. Y Felipe me pregunta, ¿el contraste pasa al intersticio y consiguiente al sistema linfático? No, el medio de contraste pasa a través de la red vascular. Se mete en la red vascular y circula por toda la circulación vascular. ¿Por qué aparecen los ganglios linfáticos? Y porque los ganglios linfáticos son vascularizados. Los ganglios linfáticos tienen una irrigación sanguínea que los nutre. Entonces, de esa manera, también contrastan o refuerzan los ganglios linfáticos cuando le hacemos medio de contraste al paciente. Marcos me pregunta si puedo repetir la importancia del segundo medio de contraste que nombró. ¿El iodado te referís al medio de contraste iodado? Pues yo primero hablé de los varitados, que los mencioné, los vamos a estudiar a fondo en el aparato digestivo. Exacto, en los iodados. Los medios de contraste iodados, el principio activo es el yodo, obviamente. En general se los administra por vía endovenosa. Para estas estructuras que estuvieron ustedes viendo, estructuras vasculares, para el aparato urinario, para una serie de estructuras orgánicas densas, no huecas, pero en algunas otras situaciones rellenan cavidades. Cuando hagamos el estudio contrastado del aparato genital femenino, por ejemplo, vamos a entrar con el yodo hasta la cavidad uterina y de ahí se va a desparramar hacia las trompas y el peritoneo. Entonces no lo utilizamos por vía endovenosa. Eso se llama vía directa. Entramos al órgano que queremos. Cuando ustedes quieran ver alguna articulación contrastada, bueno, habrá que hacer una inyección, sí, pero no por vía vascular.
directa al espacio articular que ustedes quieran ver. Una artroneumografía, por ejemplo. Ya vamos a ver en su momento cuando veamos la parte de osteoarticular. Vamos a ver, mejor dicho, algunos ejemplos de tumores. Un corte tomográfico bastante alto, porque fíjense que acá estoy teniendo el callado aórtico, que está por acá, fíjense, y veo esta estructura hipodensa respecto a las estructuras vasculares, pero hiperdensa respecto al aire pulmonar, lógicamente. Fíjense que es una densidad intermedia y tendría que pensar en esto que está acá. Imágenes, estructuras de densidad grasa. En este caso, una lipomatosis mediastinal. No vendría a ser un tumor específicamente, porque es como una infiltración un tanto caprichosa, heterogénea, a nivel del espacio mediastinal. Estructura homogénea, como toda grasa, digamos. Fíjense, ensanchamiento del mediastino superior. Fíjense el ancho de este mediastino superior. Esta es la tráquea, ¿eh? ¿Por qué está ancha? Y porque está inundada de esta lipomatosis. Algunos lo consideran un proceso degenerativo, con infiltración de tejido graso, de tejido lipomatoso. Y otra cuestión que vamos a empezar a utilizar y vamos a ver en distintas estructuras, en distintos estudios tomográficos, es el hecho del efecto de masa. ¿Qué quiere decir efecto de masa? Cuando una estructura anatómica desplaza a otras, hace masa, empuja. ¿Por qué la lipomatosis mediastinal no ejerce efecto de masa? Y porque la grasa, piensen ustedes, la consistencia es blanda. Se va, por decirlo de alguna manera, acomodando a las estructuras, a los espacios que puede. Trata en lo posible de no desplazar, de no retraer ni desplazar, de no cambiar de lugar las otras estructuras. Como les dije, se acomoda en el espacio que puede, la grasa. No es una patología muy frecuente, pero se la puede encontrar. Fíjense, en este otro caso, hablamos de un lipoma mediastinal superior del lado derecho. Acá está también la aorta, callado y parte ya de la descendente, la tráquea, los otros vasos. Y fíjense esta gran formación hipodensa respecto a las estructuras contrastadas, pero hiperdensa respecto al pulmón, con una densidad grasa, homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque el tejido graso, recuerden, no refuerza con contraste. Porque el tejido graso, la grasa, no está vascularizada o está muy pobremente vascularizada. Entonces prácticamente no refuerza con el medio de contraste. Forma redondeada, homogénea, lipoma, esto nos habla de un tumor benigno con una evolución benigna. ¿Altera el contorno? Sí, porque fíjense hasta dónde se vino el contorno del mediastino, pero no ejerce efecto de masa. La tráquea está en su lugar. El callado aórtico está prácticamente en su lugar. Fíjense ahora algo parecido a esto. Fíjense esta imagen. Retengan, por favor, la densidad y comparen con esta otra imagen que yo les pongo acá. Fíjense, forma más o menos igual, tamaño más o menos igual, ubicación más o menos igual, pero lo que me cambia absolutamente es la densidad. Fíjense que esto tiene densidad de partes blandas, densidad músculo, densidad agua. Tumor con densidad de partes blandas, también redondeado, pero acá ya es una estructura heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque fíjense que tengo pequeñas áreas más densas, hiperdensas. ¿Por qué? Por el contraste. ¿Y por qué por el contraste? Porque este es un tumor sólido, parenquimatoso, vascularizado. Refuerza con el contraste. Altera el contorno, lógicamente, y también ejerce efecto de masa. Porque este es un tumor que tiene consistencia, que tiene dureza, mayor dureza que el anterior. Y fíjense cómo desplaza las estructuras del mediastino. Fíjense a dónde me la mandó a la tráquea. Fíjense a dónde me lo mandó al esófago, por ejemplo. Ejerce efecto de masa. Juan José me pregunta, ¿el efecto de masa solo se aplica a afectación de estructuras mediastínicas o también al parénquima pulmonar? A cualquier estructura anatómica, en cualquier región anatómica, Juan José.
Cuando veamos tomografía computada de cráneo y de cerebro, vamos a emplear muchísimo este concepto de efecto de masa. Efecto de masa es desplazar contralateralmente u homolateralmente una estructura. ¿Por qué? Y por crecimiento de alguna otra que no tendría que crecer. Eso es el efecto de masa. Fíjense, este otro es un quiste broncogénico. No importa demasiado el diagnóstico porque eso después, digamos, la tomografía con la escala de unidad de Hounsfield, etcétera, eventualmente, no en este caso, eventualmente si se hiciera una punción, tenemos la anatomía patológica y demás, vamos a tener el diagnóstico certero. En este caso, fíjense, es un quiste broncogénico. Si yo digo quiste, es una formación que tiene contenido líquido. Todo quiste, contenido líquido, me da una imagen de densidad líquida, intermedia, homogénea, porque es líquida, y no refuerza con contraste. ¿Por qué razón? Porque el quiste no tiene vascularización adentro. En el quiste podemos llegar a tener vascularizadas hasta las paredes, la cubierta, la cáscara, la cápsula. El interior, sea el líquido que fuera, no se contrasta porque no tiene vasculatura. Acá tenemos la aorta descendente, este quiste broncógeno broncogénico, una patología muchas veces congénita que está naciendo a partir de un bronquio, tiene una forma redondeada, estructura homogénea, bueno, altera el contorno, ejerce efecto de masa por el tamaño que tiene. Otra patología, ahora estamos subiendo un poquito, fíjense lo que corresponde a un bocio intratorácico. Todos sabemos, por supuesto, lo que es un bocio. El agrandamiento, algunos no lo consideran una tumoración, bueno, el agrandamiento de la glándula tiroides, que en algunos casos crece tanto que se sumerge al mediastino. Entonces tenemos esta imagen. Antes de avanzar, Georgina, ¿puede explicar qué significa altera el contorno? El borde. Si sigue siendo liso, si sigue siendo regular, o si lo convierte en un borde irregular en un contorno que no tiene una imagen lisa. Altera el contorno. Esa estructura no tiene el contorno normal. Se alteró. A eso se refiere. En el caso de este bocio intratorácico, por supuesto estamos yendo un poco más arriba, pulmón izquierdo, pulmón derecho, tráquea, ejerce efecto de masa, esófago ejerce efecto de masa y esta formación que está acá. Un tumor con densidad de partes blandas, parenquimatoso, porque es tiroideo, con una forma, en este caso alargada, puede variar la forma dependiendo de cada caso en particular, es una estructura de densidad heterogénea que puede más o menos reforzar con contraste, porque al ser un proceso tumoral orgánico parenquimatoso, lógicamente va a ser vascularizado. Entonces, refuerza con el contraste. ¿Altera el contorno? Contestando un poco la pregunta de recién, por supuesto, porque este contorno que tenemos por acá y que tenemos por acá no es el contorno normal del mediastino. Fíjense que está aumentado, está ensanchado, está irregular, lo que habla de esa alteración del contorno. Y efectivamente, trazo acá la línea media, ejerce efecto de masa. Estas estructuras las empuja hacia el otro lado, en sentido contralateral, porque esto está creciendo ahí y está ocupando un lugar que no le corresponde. ¿Cómo podemos llegar a ver adenomegalias mediastinales? Nada más, fíjense, como un ensanchamiento del mediastino. La tráquea tenemos por acá, estructuras heterogéneas, pueden ejercer efecto de masa dependiendo del tamaño que tengan y de la localización que tengan. Las vamos a ver como nódulos o pequeños nódulos con densidad de partes blandas. Todo esto se puede medir perfectamente con tomografía computada, entonces vamos a tener datos más certeros de cuántos ganglios pueden aparecer, de qué tamaño pueden tener, de qué características, qué bordes van a tener, etc. Fíjense, un tumor bastante más severo, como ustedes se darán cuenta. Un linfoma mediastinal primario. ¿Por qué primario? Porque es original de estas estructuras mediastinales, no es metastásico.
Fíjense el tamaño que tiene. Una estructura heterogénea, lógicamente, porque es vascularizada, un marcado efecto de masa. Fíjense esto que está acá, vendría a ser la vena cava superior, esto que está acá vendría a ser parte del callado aórtico, y el diafragma, perdón, el esófago, la aorta torácica descendente, y fíjense cómo están totalmente empujados hacia el otro lado. Ocupa y altera el contorno de la región superior y lateral derecha del mediastino. Hoy habíamos dicho cuando vimos los ejemplos de qué había en cada compartimiento, como el linfoma estaba en todos los lugares. Donde lo llamaban, ahí estaba presente. Lucas, usted dijo que el lipoma anterior no daba efecto de masa, solo es ese caso por el tamaño o ninguna infiltración grasa produce, por el tamaño. Es decir, puede ejercer efecto de masa cuando sea una masa lipomatosa enorme, que bueno, en ese caso, lógicamente, va a desplazar estructuras. Pero si no es demasiado manifiesto, demasiado grande, es como que se acomodaba, por eso decíamos no ejercía efecto de masa. Y también de la consistencia exactamente que tiene esa estructura lipomatosa. Hay lipomas que son más laxos, hay lipomas que son un poco más tramados. Entonces también de eso va a depender que desplacen, retraigan o no hagan nada. Fíjense esto que tenemos acá, un timoma maligno en un chiquito, por supuesto, aorta ascendente, aorta descendente. Fíjense hasta dónde se metió, se sumergió ese timo, se agrandó. Irregular, estructura heterogénea, altera el contorno, ejerce efecto de masa. Fíjense a dónde tenemos esto que está acá, que puede ser el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente izquierdo, totalmente dislocados, abiertos, porque los timomas suelen alcanzar un tamaño muy importante. En este caso nos aclara encima que es un timoma maligno. ¿Cuál suele ser la peor consecuencia? La compresión de otros elementos anatómicos. Comprime vasos, vasos arteriales, vasos venosos, comprime la vía aérea, la tráquea, comprime bronquios, todo eso lleva a una situación caótica para el chiquito. Por eso, muchas veces, histológicamente no es de células malignas, pero tiene un comportamiento como si lo fuera. ¿Qué más mostramos? A ver, un segundito. Algunas otras imágenes. Un cáncer de mama, por ejemplo. No vemos la mama, por supuesto, ni el cáncer, porque esto no es una mamografía, ni una ecografía mamaria, pero sí vemos todo esto que está acá. Fíjense, estructuras ganglionares linfáticas metastásicas, producto de un cáncer de mama que me va a alterar el contorno del mediastino de forma irregular, heterogéneas, porque todas están vascularizadas, produce efecto de masa y esto que a mí me menciona suele ser un signo muy desalentador. Ya acuérdense que habíamos visto derrame pleural, lo vamos a encontrar acá, y este derrame pleural es paraneoplásico, es decir, es una consecuencia del proceso neoplásico tumoral maligno. Y si hablamos de derrame pleural, piensen ustedes, hablamos de un compromiso del espacio pleural, de una diseminación metastásica ya en el espacio pleural. ¿Cómo lo frenamos a eso? Fíjense que es muy difícil de manejar cuando hay una invasión pleural, por ejemplo, porque se generaliza el proceso, lógicamente. Otra imagen que solemos llegar a encontrar, un cáncer de esófago con esto que está acá, una fístula traqueal. Esto lo mencionamos, lo vamos a volver a ver en aparato digestivo. Fíjense, una fístula. Primero, ¿qué es una fístula? A título general. Fíjense que una fístula es una comunicación directa entre dos órganos que anatómicamente, en condiciones normales, no deben estar comunicados. En este caso es una fístula esófago-traqueal, es decir, un cáncer de esófago que metastatizó en forma por contigüidad, por vecindad, e invadió, si este es el esófago, invadió uno de los órganos más cercanos que tiene más a mano, que es la tráquea. Abrió un camino, una comunicación directa. Fíjense, esto es
de mal pronóstico, generalmente en etapas o estadios terminales del cáncer de esófago. Piensen ustedes las consecuencias. Lo que hay en la vía aérea va a pasar a la vía digestiva, por ese puente, por esa fístula. Lo que hay en la vía digestiva va a pasar a la vía aérea. Pero ¿qué es lo que pasa? Si pasa aire de la vía aérea al estómago, no hay demasiado problema. Ustedes saben, hoy veíamos que en el esófago, perdón, en el estómago puede haber aire. El problema es al revés, a la inversa. Cuando contenido alimentario del esófago pasa a la vía aérea. ¿Por qué? Porque ese paciente me va a terminar haciendo una neumopatía aspirativa. El paciente va a aspirar contenido alimentario, contaminado por supuesto, en un paciente inmunodeprimido o inmunosuprimido por la patología neoplásica o eventualmente por la quimioterapia o radioterapia que esté haciendo, no se va a poder defender y muchas veces se va a morir de esa infección oportunista, esa neumonía aspirativa. Un cuadro bastante complicado, digamos. A ver, ¿qué otra cosa les quería mostrar? Un quiste pericárdico, fíjense, esto que está acá era el hígado, recuerden, el corazón con un quiste, o pueden ser varias formaciones quísticas en el espacio pericárdico, paredes finas, contenido homogéneo, es líquido, no van a ejercer efecto de masa porque tienen una consistencia blanda, floja, se acomodan, digamos. No son frecuentes, pero bueno, mencionarlos. Y les quiero mostrar ya 3 o 4 imágenes y con eso terminamos en cuanto a lo que hace, hoy les comentaba, la patología vascular del mediastino. ¿En qué nos vamos a basar fundamentalmente? Y bueno, lo primero, algo de lo que habíamos visto, la dilatación aneurismática aórtica. Fíjense, tomografía computada, y observen lo siguiente. Esto que está acá es el callado aórtico. Por acá estaría la ascendente y por acá ya estaría la descendente. Fíjense el calibre que tiene esto. Recuerden y comparen por favor con todas las aortas que estuvimos viendo anteriormente. Y miren el tamaño, el diámetro. Una dilatación difusa, más de 5 centímetros de diámetro, cuando habíamos dicho que en el callado pasa de 3 centímetros y medio más o menos, da la vuelta y llega a los 2 centímetros y medio. Acá estamos hablando de más de 5 centímetros. Duplicó el diámetro. Pueden haber trombosis, bueno, hay que determinar la extensión. ¿Cómo se determina? Teniendo toda la secuencia de cortes. Y tenemos esta dilatación aneurismática. Esto que está acá es lo que suele mencionarse como fusiforme. Fusiforme quiere decir que tiene forma de uso, alargado, más grande en el medio y después se va afinando hacia los costados, que fíjense es la forma que ustedes ven acá. No es la única forma que puede presentar el aneurisma. Este fusiforme pueden ser saculares. Fíjense, acá tienen el otro caso. Una dilatación aneurismática aórtica sacular. Acá tenemos el callado nuevamente. Aorta ascendente, vena cava superior, bueno, aorta ascendente, callado, aorta descendente, y fíjense el grosor acá. Fíjense el grosor que tiene. Totalmente patológico, exagerado. Y fíjense esto que me aparece por acá, esta dilatación, pero que tiene forma de saco. Por eso es sacular. Pero recuerden, acá la palabra sacular, por supuesto, hace alusión a la palabra saco. ¿Qué es el saco? Y hablamos del español auténtico. En español, el saco es una bolsa. No es la prenda de vestir como nosotros decimos el saco. Lo que nosotros llamamos saco a la prenda de vestir que nosotros llamamos saco, en español auténtico, eso se llama chaqueta. El saco, en español original, legítimo, digamos, es la bolsa. Fíjense, esto es como si fuera una bolsa que aparece superpuesta a este callado, ensanchando terriblemente el calibre de la aorta. A lo que se va a agregar, piensen ustedes, una disminución en el calibre de la pared. Lo que se va a sumar la eyección sistólica y lo que puede llegar
a conducir o a terminar en un accidente aneurismático. Se rompió la aorta, el paciente no cuenta el cuento. Fíjense que eso puede ir avanzando y fíjense cómo se aumenta el diámetro y la sangre entra a circular entre las paredes, entre las capas de la pared. Calcificación en la luz, pueden haber visualización de los colgajos, es decir, de parte del endotelio vascular, y hay que ver exactamente cómo está la permeabilidad de la luz, qué extensión tiene, para, si se puede, por supuesto, llevarle a ese paciente una solución quirúrgica y que pueda pasar ese episodio. Felipe me pregunta cómo diferenciar aneurisma fusiforme de disección. Aneurisma fusiforme hace alusión a la forma alargada de la dilatación aneurismática. Disección es cuando la sangre empieza a tomar otros carriles. ¿Qué quiere decir la palabra disecar? Piensen en una disección anatómica. ¿Qué hace un disector cuando está haciendo una disección anatómica? Fíjense que con su instrumental lo que hace es ir separando los planos. Planos musculares, corta y separa, exacto. Más que corte, Marinaldo, es separación. Eso es una disección. Fíjense, va separando y acá la cantidad de sangre, la dilatación del vaso, la debilidad de la pared, la presión sistólica, hace que la sangre empiece a meterse entre las distintas capas arteriales, vasculares de la pared. Entonces va haciendo una disección aórtica. Términos que están íntimamente relacionados y englobados todos bajo la denominación aneurisma de aorta o dilatación aneurismática de la aorta. Bueno, y terminamos con esta imagen que es nada más para mostrarles una tomografía en un paciente con un agrandamiento marcado del área cardíaca. Dicho de otra manera, una cardiomegalia muy importante. Aurícula derecha por acá, ya conocemos. Fíjense a dónde se desplazó la aorta ascendente, la aorta descendente. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué se desplazó? Porque este corazón tan agrandado empieza a rotar. Y eso véanlo en el taller que les dije que le subió la doctora de insuficiencia. Empieza a rotar. ¿Por qué rota? ¿Por qué se mueve? Y porque creció tanto de tamaño que el espacio que le brinda el mediastino no le resulta suficiente. Entonces empieza a hacer fuerza hacia un lado, hacia otro para acomodarse. Rotará en un sentido o en el otro. Rotación horaria, rotación antihoraria. Por eso la aorta acompaña a esa rotación del corazón, lógicamente. Y fíjense una cuestión, otra vez me aparece esto, que ya lo habíamos visto. Derrame pleural derecho, acá. Este derrame será derrame paracardíaco, porque seguramente el origen de este derrame no es pulmonar, es por una falla cardíaca. Recuerden que uno de los signos que nos va a dar la insuficiencia cardíaca es el derrame pleural. En este caso nos hace el diagnóstico que obviamente no lo vamos a saber con tomografía, se habrá hecho electrocardiograma, ecocardiograma, estudio valvular, etc. Nos habla de una mega aurícula izquierda, hacia atrás la aurícula izquierda, fíjense hasta dónde avanza, por una estenosis de la válvula mitral. Será una estenosis, será una insuficiencia, será una enfermedad valvular mitral, con ecocardiografía, con ecodoppler, todo eso se va a poder determinar. No específicamente o solamente con una tomografía computada. Pero fíjense, así a simple vista, el enorme aumento del tamaño de este corazón. Bueno, hasta acá llegamos entonces, dimos todo un pantallazo, un viaje por el mediastino. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? La semana próxima vamos a completar con la parte de tomografía computada de tórax de lo respiratorio. Una pregunta, Georgina, ¿qué es lo que está por detrás de la aurícula izquierda? ¿A esto te referís? Pues la aurícula izquierda es todo esto, ¿no? Todo esto es la aurícula izquierda. La aorta descendente, la vértebra, la aorta descendente. No, doctor, lo que está más hacia afuera sería. Esto.
Sí. ¿Esto me decís? Sí. Estas imágenes son nada más que partes blandas, muchas veces hay pequeños panículos adiposos. Recuerden que en la parte baja y en la punta del corazón está lo que se llama la grasa apexiana o grasa de la punta, que es la que va un poco a fijar el corazón al diafragma. A eso corresponde. Este Power lo suben, sí, por supuesto. Esto lo vamos a subir a la plataforma, así como está con todas las imágenes. Y me quedó colgada una pregunta por ahí de alguien que me preguntaba acá, doctor, ¿hay fecha de la era? Bueno, al principio de la clase les dije que todavía no tenía la fecha. Ni bien la tenga, por supuesto, les dije también que se lo voy a comunicar con tiempo, no va a ser obviamente de un día para otro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces, fíjense, les dije, recuerden lo que está subido en la plataforma, los talleres, este Power que se va a subir, entonces vamos completando toda la bibliografía, digamos, para esta era. Y nos quedaría únicamente la clase que viene, donde terminamos y va a ser un poco un repaso, pero desde la tomografía de todo lo que fuimos viendo a nivel pulmonar y también cardiovascular. Muy bien. A ver acá. ¿Podría delimitar la aurícula izquierda? Sí. Todo esto que está acá. Todo esto que está acá es la aurícula izquierda. Siempre hacia atrás, pero avanzó enormemente porque, habíamos dicho, es una mega aurícula. Hay un agrandamiento muy marcado de la aurícula por una estenosis de la válvula. ¿Por qué se agranda la aurícula? Porque al estar estenosada la válvula no se abre y se cierra con facilidad. Entonces la aurícula tiene que hacer más fuerza para poder empujar su contenido, el flujo. Si hace más fuerza, recuerden qué tipo de músculo tiene el corazón, tanto las aurículas como los ventrículos, músculo estriado, esquelético. Es como si yo a una persona la someto a un hábito gimnástico intensivo, va a ser una hipertrofia muscular. Bueno, acá hace una hipertrofia cardíaca. En el Power de insuficiencia cardíaca también lo van a ver. No se ven los ventrículos porque la altura del corte no es para ventrículos. Tendríamos que bajar un poco más para ver los ventrículos. Recuerden que en tomografía computada vemos únicamente las estructuras anatómicas que están a ese nivel. Ahí está, ahí bien, gracias. Por supuesto, por la altura. Lo que no quiere decir también que hay una aurícula tan grande que lo tapa un poco al ventrículo. Pero para decir con certeza tendría que tener toda una secuencia de cortes para ir viéndolos en forma seriada, ordenada, digamos, y demás. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otras preguntas, entonces nos volvemos a ver el lunes próximo a las 5 de la tarde y nos veremos entonces ese día. Que tengan una buena semana. Gracias a ustedes por estar acá. Una buena semana para ustedes también. Nos vemos el lunes próximo entonces.